sociales. Ya últimamente vi en varias oportunidades personas, y todo tiene que ver con el tema de la guerra, ¿sí? O sea, ustedes tenemos que entender que en estos dos últimos años Israel está pasando por un terremoto espiritual, o sea, mamashka. O sea, no es solamente una situación de guerra a nivel bélico, ¿sí? ¿sí? O sea, todo esto tiene una gran influencia a nivel espiritual. La gente se hace preguntas, la gente analiza qué pasa, por qué nos pasa esto, qué nos está sucediendo. Interesantemente, mucha gente, ideológicamente, no sé, o no religiosa, o así, realmente de tendencias izquierdistas y tipo de ese, así, de modernistas, etcétera, están reanalizando sus ideologías, sus filosofías, y están llegando a conclusiones, ¿sí? de que nosotros somos judíos, que aquí el tema, o sea, no te puedes escapar, ¿sí? O sea, las naciones del mundo, ¿sí? Nos hacen despertar esas cosas, ¿sí? ¿Sí? O sea, todos los países anti-israelí, antisemitas, etc. Entonces te hacen despertar ese punto. ¿Okay? Y me mandaron unos 5 minutos de una señora que vive en Tel Aviv, en la zona ahí norte de Tel Aviv, donde está, como se dice, la crema de la crema. ¿Sí? No sé si es la mejor crema, pero es la crema de la crema. ¿Cuál crema es esa crema? Y ella cuenta de que de repente ve que su hija le dice una noche: mamá, me voy a Slichot. Escuchen. Me voy a Slichot. ¿A qué? ¿A dónde te vas? Sí, se puso la falda, ¿sí? Se fue a la sinagoga. Ella pensó de que, bueno, una vez le vino alguna locura y al otro día, mamá, me voy a Slichot. Entonces la mamá dice, bueno, la voy a acompañar. A ver de qué se trata. Llegó a una sinagoga de las grandes en Tel Aviv y se encontró con cientos de jóvenes y jóvenes, ¿sí? De 15 a 16 años, ¿sí? O sea, estamos hablando de la edad del futuro. O sea, esos jóvenes que ahora tienen 15 a 16 años son el futuro de este país. Y todos ahí cantando y haciendo selijot, ¿sí? Y es algo que ya no es un fenómeno, o sea, ya es un fenómeno. Es un fenómeno. Mira, el tema de las selijot, especialmente, ¿sí? En el Kotel, todo el mes de Elul, todos esos días hasta Yom Kippur, ¿sí? Decenas de miles de personas. Y cuando uno llega al Kotel, no es solamente personas con sombrero o con kippah que se ven religión, no, de todo el pueblo, de todo Israel. El primer día fuimos nosotros y me sorprendió el abanico de personas, porque pensaba que iba a religiosos, mejor. No, gente joven, de todas las edades. De todo tipo de condición, ¿sí? ¿Sí? O sea, todo el espectro de Am Israel. ¿Quería decir algo? Sí. Hoy en la mañana, donde yo soy, llegaron 15 jóvenes, mujeres, entre 15 y 17 años. Sí. A las 4:30 de la mañana llegaron. Sí. A hacerse licor.
y el fenómeno de jóvenes en escuelas no religiosas que empiezan a poner tefilín. Sí. Y los directores se vuelven locos. ¿Sí? 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 Y de los muchachos que, bueno, en la guerra, los soldados que empezaron a pedir tzitzit y tefilín, o sea, bueno, eso ya es sabido, ¿no? En la guerra. Pero en general, o sea, sí, hay y esta señora cuenta que le preguntó a su hija, dime, ¿qué pasa? Más Corey. Entonces ella contestó algo increíble. Ella dijo, mamá, nosotros somos almas sedientas. Así le contestó. Esas fueron las palabras. Somos almas sedientas. Y esa es la definición. O sea, no hay otra definición. Almas que las quieren intencionalmente o no intencionalmente desconectar, pero el alma, cuando siente sed, busca agua, busca el agua original, ¿sí? No le vas a vender cualquier mercadería, ¿sí? Porque el alma sabe exactamente si es mercadería fidedigna o es mercadería de segunda, falsa, ¿sí? Entonces esa falsedad al alma no, al cuerpo lo puedes embaucar, pero al alma no. Y eso es algo que... Aparte de verdad, eso es como algo tan intrínseco que tiene que ver con la identidad de la esencia. El otro día, el Rab Ariel hablamos de esto de la identidad, o sea, vos le preguntás a alguien de afuera qué sos, y uno habla siempre de qué es lo que hace. Pero ¿qué sos es tu identidad? Entonces, ¿cuál es la identidad espiritual? Y la sed del alma es eso. Yo soy doctor tal, arquitecto tal, ingeniero tal. No te pregunté de qué trabajas. Sí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Lo decía y de esa, al final, la respuesta es: yo soy. Yo soy parte de Am Israel. Yo soy. No soy médico, yo soy. Ya está, soy. Y ese yo soy, en estos últimos 2 años se despertó de una manera muy fuerte, muy fuerte. Hasta Mubán de que cuando esto se despierta, sí, está, como dijeron Jajamim, cuando se despierta con mucha fuerza la luz de Hashem, entonces también las fuerzas contrarias se despiertan para no permitir que eso suceda. ¿Mejor? Pero es como dicen, es como los gritos del que está agonizando, ¿sí? O sea, es como ¿vieron la vela? ¿Sí? La mecha de la vela, cuando se está acabando el aceite, empieza a hacer chispas. ¿Sí? Mucho, empieza a tirar por todos lados, chispas, ¿no? Ya fe. Entonces esas son las chispas que están tirando por aquí, por allá, los que no quieren permitir que nos conectemos con nuestras raíces, pero les tengo que decir tristemente que no van a tener éxito. O sea, de aquí se lo decimos directamente que... Patadas de ahogado. Patadas de ahogado. Mejor. Y todo eso, como tiene que ver con Yom Kippur, que eso por supuesto también se despierta mucho, porque ese es el día de Yom Kippur es el día donde se manifiesta esa esencia tan profunda de Am Israel, hasta tal punto que como dijimos, mejor que Rabbi Yehuda Anasí, él dice, no hace falta más nada que Yom Kippur, o sea, Yom Kippur solito ya hace todo el trabajo, o sea, es como si hay una energía en el aire y simplemente estás en la energía, ahí te contagiaste, ya estás ahí. Este Yom Kippur puede ser uno de los más potentes de la modernidad. A mí me pasó algo en Yom Kippur precisamente. Cuando mi hijo empezaba a estudiar, yo agarré un libro de Sarikot que él estaba estudiando. Sí. Y ahí decía,
¿Por qué duermes? Despierta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Qué haces? ¿Qué es de tu vida? Han pasado días, meses, semanas y meses. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo está? Y eso a mí me hizo Y despertar. yo veo, o sea, dentro de ser, pero sí, ahora todo el tema político de las naciones, cómo los países del mundo están en lo bajo, están en hipócritas, o sea, totalmente desconectados de esa realidad, ¿no? Que, Los valores sí, humanos. no hay valores, o sea, no hay. Los valores humanos. ¿Qué? No. Todos, señores, entonces, Bezrat Hashem, con vuestro permiso, quiero hablar de algo. Bienvenidos a Shimon. ¿Qué pasó? Opa. Lo extrañamos mucho. ¿Ya tienen azúcar? ¿O todavía Pues no? no vi que nadie me llamara. Bueno, sí, uno sí me llamó. Le iba a llamar en Rosh Hashanah, pero en Rosh Hashanah el teléfono no me funcionó. ¿Qué pasó? Yo no tenía desconectado. No tenía batería. No, usted se despidió y dijo, Sao, ya no vengo. Perdón. Ya, ¿no? Yo dije hasta el año que viene. Ah, el año que viene, el año que viene. El año que viene. ¿Lo dije o no lo dije? Hasta el año que viene. ¿He cumplido o no he cumplido? Cumplido, ¿no? Hasta el año que Especificar el viene. día. ¿Ah? Especificar el O sea, día. que yo no venía hasta después. No, yo dije el año que viene. Nos sentimos No. No sé. Y si ya viene el señor Shimon, ¿sí? Ustedes saben, el señor Shimon nació en España, y escuché de que en España ahora están pasando muy feo, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Inmigración, está mucho. ¿En dónde? En España, ¿no? Algo así. Sí, sigamos. Cambiamos de... Voy porque tengo que ir a la fuerza, pero no por otra cosa. Si no, no iría. Ya. Deje. Creo que pronto va a haber una Deje. guerra. Bueno, Guerra entre hermanos. entonces, Puede ser. con vuestro permiso, Bezrat Hashem, quiero que hablemos un poquitito lo que alcancemos de la Avodá de Yom Kippur. ¿Qué hacía el Kohen Gadol en el Bet HaMikdash en Yom Kippur? Esta boda está dentro De la tefila, Musaf. De Musaf. Ah, de Musaf. De Musaf. No la No es Shahar. Musaf. No en Nilá, en Musaf. Sí, pero nadie lo veía lo que hacía. ¿Sabes? Nadie lo veía, pero era una Avodá que tenía muchos componentes y veremos lo que alcancemos. Korbanot, sacrificios, ketoret, lavados, tevilot, mikve, ropas, cambio de ropas, Sí. chivos, vacunos, etc. Fue la Mishnah de Yomá, trata la Sí. mitad del capítulo todo esto Mejor. y el último capítulo solamente Bediu, Najo. la tradición. Increíblemente, sí, como dice muy bien Rafael aquí, una buena acotación, el tratado de Yomá tiene 8 capítulos. El 8º capítulo solamente habla del ayuno. Todo lo demás habla de Yom Kippur en el Bet HaMikdash. O sea, tenemos que entender de que en la época del Bet HaMikdash, ahí estaba todo centrado. El tema que tenemos hoy de tefilot y en las sinagogas, o sea, eso no era relevante, ¿no? Sí, la relevancia estaba en el Bet HaMikdash, en el templo. Y de ahí salía la capará, la expiación y el perdón de Am Yisrael. El Bet HaMikdash es el lugar donde en él se revelan todos los valores divinos de la existencia. Ahí se centralizan en él. Y de ahí básicamente sale toda la abundancia hacia afuera, hacia el mundo. En el Ejal, en el lugar que también lo denominamos el Kodesh, había 3 kelim, tres utensilios especiales: la menorá, el candelabro de 7 brazos, el shulchan, la mesa que tenía dos lados, donde había 6 panes, uno encima del otro en cada lado, en total 12 panes, ¿sí? Denominados
Lechem Apanim, y el Mizbeach HaKetoret, el altar donde se hacía la mitzvah del Ketoret, una parte en la mañana y una parte en la tarde. Esa era la mitzvah del Ketoret. Estos tres kelim manifiestan y centralizan la energía de tres partes esenciales de la vida de la humanidad. La menorá, dicen Jajamín, simboliza los 7 brazos de la menorá. ¿Prendemos? Tiene mucho calor. ¿Prendamos? ¿Para qué tenemos tecnología? Yo no sé si la gente quiere. ¿Prendió? El margano. No, el margano. Ahora, Ahí está, sí. Entonces cerramos las ventanas y que entre. La menorá, que por supuesto era luz, candelabro, 7 brazos. El número 7, como nosotros sabemos, siempre manifiesta los aspectos de la naturaleza, 7 días de la semana. Y Jajamín también dicen que hay 7 tipos de jochmot, de conocimientos, de sabidurías. ¿Qué? Entonces, de esa menorá, básicamente de esa luz, se ilumina y se manifiesta la abundancia de la jochma en la existencia. De esa menorá. Después, el shulchan, la mesa, ¿sí?, revela la parte económica, la parte de la parnasá, del sustento. El pan es la parnasá. Entonces todo lo que tiene que ver con la comida, con el alimento, con el sustento, ¿sí?, parte de ese shulchan, parte de esa mesa, de esos 12 panes que teníamos en el Bet HaMikdash. lo material. ¿Ah? Lo material. ¿Qué? Y el Mizbeach HaKetoret, que es el Mizbeach en donde se encendía todos los días el incienso, que manifiesta el aspecto de la tefilá, ¿sí?, el deseo de la palabra Ketoret. Ketoret en arameo, que es Ketura, es como kesher, es como unión, unidad, que viene a conectar a el pueblo con su Dios por medio de la tefilá, por medio del deseo de conexión, ¿sí? Y por eso el Ketoret es algo que se conecta con el aroma. El aroma es algo espiritual. Jajamim dicen de que la neshama tiene satisfacción del aroma, del buen aroma, así por eso olemos el besamín cuando termina Shabbat, ¿no? Entonces, ya fue. Pero nosotros sabemos de que después había una cortina, el parojet, y que había detrás de la cortina el Kodesh HaKodashim. El Kodesh HaKodashim. Y ese lugar era el lugar intocable, inentrable durante todo el año. Y ahí estaba ubicado el Arón, que era una caja que Jajamim dicen que era de madera de acacia y que estaba cubierta por 2 cajas, una por fuera y otra por dentro, de oro. Encima tenía como una capa, que era el caporet, y de esa tapa salían las dos esfigies, que son los querubim, ¿sí? Que Jajamim dicen que una tenía cara de niño y la otra tenía cara de niño, y que manifiesta el amor que hay entre Akadosh Baruj Hu y Am Israel. ¿Qué? El Kodesh HaKodashim manifiesta lo que es la Torah. ¿Qué es la Torah? La Torah es la base espiritual de la existencia, de la emuná, de la fe, del vínculo con Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? Entonces, básicamente, todo parte de ahí. Toda la emuná, toda la fe, toda la creencia, toda la espiritualidad, toda la energía que sostiene al mundo
está en ese Aarón, en las Lujot Abrit, en las tablas de la ley que estaban dentro del Aarón y que estaban en el Kodesh HaKodashim. ¿Qué? Y ahí también se manifiesta, por supuesto, la luz de Am Israel, porque ahí está representado no solamente el hecho de que se encuentra la Torá y las tablas, sino que también están ahí, los querubim, que representan también a el pueblo de Israel. ¿Qué? Y básicamente de ahí, así explica el Rav Tzviuda Kook, ¿sí? ¿Por qué había un parojet? ¿Sí? ¿Por qué había una especie de cortina que dividía entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim? No solamente para que quede claro de que de aquí hacia adentro no se puede entrar, sino solamente una vez al año, ni un Kippur, el Kohen Agadol, etc., sino para que quede claro que hay diferencia entre lo que representa el Kodesh HaKodashim y lo que representa el Kodesh. El Kodesh HaKodashim representa básicamente el alma de las almas. O sea, es el alma de todo. Esa es la Torah. Eso es Am Israel. Torah, Am Israel y Akadosh Baruj Hu es la esencia de la existencia. Para eso el mundo existe. De ahí pasamos al Kodesh. Y todo eso se tiene que revelar ¿en qué? En la realidad. Eso no se queda en el mundo abstracto, se manifiesta en el mundo de la realidad. ¿En qué? En lo que representa la menorá, que son los diferentes tipos de conocimientos, que pueden ser conocimientos científicos, que pueden ser de todas las materias que tenemos, de la matemática, de la arquitectura, de la ingeniería, y eso también se tiene que manifestar en el mundo de la economía, representado por el shulchan, por los panes, y también en el mundo, ¿sí?, de lo que representa el ketoret, que es también, como dijimos, la parte de la tefilá, de la belleza, del buen aroma, del buen ambiente, etc. ¿Qué? Entonces, ese lugar donde estaban esos tres kelim se llama Kodesh. Kodesh. O sea, la realidad de Am Israel es de que todo lo que es Kodesh porque antes tiene un Kodesh HaKodashim. Si no hay Kodesh HaKodashim, todo eso que hay en el Kodesh se vuelve Hol. Se vuelve Hol. Y esa es la gran diferencia. ¿Sí? Yo puedo tener un país con economía. La pregunta es, ¿cuál es el alma de esa economía? ¿Es una economía simplemente para vivir bien, para tener bienestar y pasarla bien en la vida, ¿sí?, y tener lugares donde divertirme? ¿O que no? Que yo sé que todo el mundo económico tiene que tener una plataforma para poder manifestar la idea de la Kedushá en el mundo, y que la economía sirva también para vivir bien, pero también para ayudar a los necesitados y para apoyar a las personas que en la sociedad necesitan más que otros, y para poder tener avances para que la gente pueda vivir más saludable, etcétera, etcétera. Entonces, por eso está esa cortina, para que sepamos de que hay diferencia entre el Kodesh HaKodashim y el Kodesh, entre la esencia de todo y en la manifestación. En el Kodesh es cómo todo se manifiesta, cómo todo se revela. ¿Para qué lo utilizo? Entonces, si yo lo conecto con el Kodesh HaKodashim, eso es Kodesh. Pero si no, se vuelve algo totalmente profano y desconectado.
eso es como lo que dicen Jajamim, de que este mundo, el Olam Hazeh, se asemeja a una antesala respecto al Olam Haba, que es la sala. ¿No? O sea, tenemos la sala y la antesala. El Olam Hazeh es la antesala, donde te preparas para entrar en la sala. ¿No? Y la sala es el Olam Haba, el mundo venidero, el Olam Haba. Entonces la Torah representa ese Olam Haba, ese mundo venidero, ese mundo ideal, absoluto. ¿No? Ya fe. ¿Qué? Y la antesala es donde yo me preparo, donde hago todo para poder al final entrar en esa sala. ¿Qué? O eso es como los preparativos de antes de Shabbat para Shabbat. O sea, todos los preparativos que hago antes de Shabbat es para llegar al Shabbat. Pero si yo agarro entonces en la cocina y preparo la comida para Shabbat, entonces no estoy tan preparando comida por comer. Estoy preparando comida para conectarla con el mundo del Kodesh, con el mundo de la santidad, de la elevación. ¿Qué? Y por eso, a pesar de que en el Kodesh HaKodashim no se podía entrar todo el año, e interesantemente el Kodesh HaKodashim todo el año estaba en desuso. O sea, imagínense un lugar en el Bet HaMikdash. Les voy a contar aquí entre paréntesis una anécdota, ¿sí? En nuestra casa que teníamos en Buenos Aires, ¿sí? En mi juventud, ahora soy joven, pero no tanto como antes, entonces era más joven. Antes era más joven. Antes éramos jóvenes y lindos, ahora somos jóvenes y feos. Los que como no tengo idea que en mi casa, los he quitado todos. Eso necesita preguntarle a la Rabá. Yo he quitado los espejos para evitar problemas. Entonces, Baruch Hashem era una linda casa con varias habitaciones y tenía el salón, tipo. Pero el salón era salón, parecía un Kodesh HaKodashim. ¿Por qué? Porque solamente entrábamos ahí en la fiesta, nada más. No se usaba apenas. No, bebé, mejor. Para Shabbat, para fiestas. Sí, para Hagim, Pesach, yo qué sé, sí, Rosh Hashanah, pero así afilo en Shabbat teníamos otra salita ahí para usar ahí algo más pequeño. Entonces, ese era el Kodesh HaKodashim. Pero, sí. Yo siempre he tenido dos preguntas. Porque hubo una vez el hijo del rey David, creo que no sé qué, que lo guardaron ahí en el Kodesh HaKodashim para que no los mataran. No. El rey Shiyao que escondió las lujot, el Aarón, que no se sabe dónde está. ¿A eso se refiere? Y luego también me explicaron una vez, no sé si es verdad o no, por eso le pregunto, que para limpiarlo le colgaban a la persona desde arriba para que pudiera limpiar y no tocara nada. Tienes razón. Mantenimiento. ¿Cómo hacían mantenimiento del lugar? Mejor. Entonces entraban, dicen que de arriba colgaban era una especie de ascensor así, pero como van, rústico. Era como una caja donde entraba ahí una persona adentro, ¿sí? Y estaba como tapado ahí para poder ahí, no sé, limpiar, pintar. Entonces estaba como cubierto, entonces no podía realmente ver lo que tenía a su alrededor. Así, o sea, lo hacía, así era una estrategia que lo hacían. ¿Qué? Allá. Entonces, a pesar de que físicamente ese lugar no se utilizaba, pero la influencia, la energía que partía del Kodesh HaKodashim, ¿sí? Eso le permitía a Israel y a todo el mundo poder volver a Dios, poder volver a hacer teshuvá y corregir sus pecados y hacer tefilá en el Bet HaMikdash hacia Akadosh Baruj Hu. Y afilo después de que se destruye el Bet HaMikdash, ¿qué? Dijeron Jajamim que la Shekhinah, que la presencia de Hashem no se apartó de aquel lugar, del lugar del Bet HaMikdash.
del Kodesh HaKodoshim. Y por eso queda claro que nosotros todos los días hacemos tefilá, Shebaneh Bet HaMikdash, que regrese el Bet HaMikdash, Bibenabe Amenu. Najón, allá, si la Shekhinah no estaría ahí, entonces ¿para qué tenemos que hacer el Bet HaMikdash? Hagámoslo en otro lado, no. Desde el momento que se construye el Bet HaMikdash, la Shekhinah se manifiesta en ese lugar y por eso nosotros hacemos tefilá para que esa Shekhinah repose no solamente virtualmente, sino que realmente tenga la casa que nosotros llamamos la casa Beit Hashem, y como van que eso va a traer Kiddush Hashem y certificación del nombre de Hashem a Jerusalén, a la ciudad y en general a Eretz Israel y a todo el mundo. Pero la Shekhinah Hoy sigue. también está. Hoy sigue ahí la Shekhinah. Y por eso está prohibido entrar ahí si una persona no está puro y demás, o sea, eso. ¿Sí? ¿Sí? La Kedusha se mantiene vigente. Sí, pero la Shekhinah, cuando hay una serie de personas que están rezando, estudiando, dice que se puso la Shekhinah. Najón, pero en otro nivel. ¿En otro nivel? ¿No es la misma Sí. Shekhinah? No. Hay diferentes niveles. La Shekhinah está en todo el mundo, ¿sí? ¿Qué? La Shekhinah no está fuera de Eretz Israel también, pero cuando nosotros hablamos de que la Shekhinah, ¿sí? Que Hilo está más en Eretz Israel que fuera de Eretz Israel, o en Jerusalén más que en Eretz Israel, o que en el Bet HaMikdash más que en Jerusalén, ¿sí? La Shekhinah está por igual en todos lados, pero su revelación, ¿sí? La posibilidad de nosotros como personas de poder percibir la presencia de la Shekhinah se va acrecentando de acuerdo a la Kedushá del lugar, del espacio en donde nosotros nos ubicamos, porque eso es lo que Hashem decidió. Así Hashem decidió de que en Jerusalén la Shekhinah se revela diferente que en otros lugares de Eretz Israel, y en el Bet HaMikdash se revela diferente de Jerusalén, y así sucesivamente hasta el Kodesh HaKodeshim. Una pregunta ahí, por ejemplo, cuando entraron a destruir ahí, ¿qué fue lo que, o sea... En fe, cuando entraron a destruir Bet HaMikdash, entonces significa que la Shekhinah de alguna forma se había ocultado o debilitado. ¿Qué? Jamim traen en el Midrash de que Nebuchadnezzar, sí, hay un pasuk, pero que él se vanagloria frente a Dios y dice: yo destruí tu casa, yo destruí tu palacio. Y dice el Midrash que Hashem le contestó: harina molida moliste. ¿Qué significa? ¿Ah? Que lo que hizo, él destruyó una cosa física cuando había una destrucción que era espiritual, que era la que por desgracia. Kemach tajun tajanta. O sea, ya estaba todo destruido de antemano. O sea, tú viniste solamente a, ¿cómo se dice? Hacer el palito. A cernir. ¿Ah? A cernir. ¿Qué? Es Es como, es como una persona que se apoya en una mesa, ¿sí? Y de repente se apoya en la mesa y la mesa se le viene abajo. Y dice: ¿qué pasó? Entonces ve ahí que los gusanos le habían corroído toda la mesa. Digo, ya está. Ya. Eso solamente fue el ejecutor. Ya estaba todo esto. Material. Espiritualmente eso es lo que significa la destrucción del Bet HaMikdash. O sea, nosotros lamentablemente destruimos con nuestros pecados el Bet HaMikdash. Solamente que, igual, físicamente viene Nebuchadnezzar o Tito en el segundo Bet HaMikdash y lo terminan básicamente de quebrar. Básicamente. Ya estaba destruido espiritualmente con ¿cuántos hubo Kohen Gadol en esa época? Hubo muchísimos. Hubo algunos que no duraron ni un año siquiera. Entonces el Bemet, el lugar del Kodesh HaKodoshim, es un lugar, es una dimensión muy elevada, y por eso no se puede entrar ahí
nunca. Y no puede entrar allí ninguna persona. Y la persona que entra allí merece pena de muerte celestial. Que, como dice la Torá, que no entren en todo momento en el Kodesh, acabará el Kodesh Kodashim, Velo Yamut, y que no muera. ¿Bien? Y por eso el único permiso especial que tenemos de entrar ahí es, como sabemos, es en Yom Kippur y solamente el Kohen Gadol y nadie más. Amarrado de una cuerda. No, O sea, amarrado de una cuerda era en la época del Pero no segundo Bet cuello, HaMikdash. no cuello, al pie. El segundo Bet HaMikdash, como los Kohanim Gedolim eran tzdukim, eran saduceos muchas veces, entonces por eso los ataban, porque era muy posible que sea su último Yom Kippur ahí dentro del Bet HaMikdash, dentro del Kodesh HaKodashim. Pero en general no, Lama, no. En la época del primer templo, eso era en la época del segundo templo. En la época del primer templo hubo muy pocos Kohanim Gedolim que eran tzadikim y no necesitaban ninguna soga, ¿sí? Entraban caminando y salían caminando. No había Sí. peligro de que se quedaran. No, solamente el único que tenía era una mujer. ¿Todo? Pues Bekitsur, sí, entonces... era Esta mitzvah tan especial de hacer todo este servicio en Yom Kippur, en el Kodesh, el Kodashim, es porque tenemos que entender que hay dos, hablamos un poco de esto en algún momento, hay dos manejos divinos en la existencia, dos dirigencias, dos dimensiones. Una la podemos denominar Ihud Elión y la otra Ihud Tachton, o sea, la unicidad superior y la unicidad inferior. ¿Okay? O, como está escrito en los libros, una es la Anagá del Mishpat, del juicio, ¿sí? Y que esa es básicamente la que representa la dimensión inferior. ¿Cómo se llama la Ihud Elión? Ihud Elión y Ihud Tachton. Gracias. El Ihud Tachton es básicamente lo que llamamos la Anagá del Mishpat, de la justicia. Y el Ihud Elión, la unicidad superior, es lo que denominan los Jajamim Anagad Aihud, o sea, la dirección de la unicidad absoluta, ¿sí? Superior. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de Hashem, esto lo vimos en algunas oportunidades en el libro Nefesh HaChaim. Cuando hablamos de Hashem, hablamos de dos caras divinas. Una es la cara revelada y la otra la cara oculta. Una la dimensión, ¿sí?, de la superficie externa y la otra es la dimensión interna, oculta. ¿Qué? La dimensión revelada es la dimensión de la vida donde hay que actuar y hay que ser merecedor de lo que uno hace. Esa es la justicia. Te portas bien, bien. Te portas mal, mal. Sahar beonesh, recompensa, castigo. ¿Sí? Esas son las leyes que Hashem fijó en el mundo. Esas son las leyes, los reglamentos de cómo Hashem maneja la existencia. Y cómo maneja la vida. Y cómo maneja la historia. Esa es la Anagá del Ihud Tachton. Ese es el comportamiento de la manifestación inferior de la justicia. ¿Qué? Y así como una persona que no trabaja y no se esfuerza, entonces se va a empobrecer, o que no cuida su salud, se va a enfermar. De acuerdo a estas leyes también, una persona que se maneja de acuerdo a las leyes divinas, entonces Hashem le va a dar lo que merece, y si no, va a ser lo contrario.
¿Qué? Entonces, esta es la dimensión baja, inferior. De que las cosas suceden de acuerdo a unos ciertos reglamentos y, ¿cómo se dice? El que se maneja de acuerdo a las reglas del juego, entonces puede ganar el juego, y el que no, entonces pierde. O sea, esa es la Hanagá del Mishpat, del juicio, de la justicia. Pero hay algo problemático en esto. ¿Por qué? Porque si una persona es tramposo en el juego, entonces esto puede acabar muy mal. ¿Mejor? ¿Y qué pasa si todos los participantes del juego son tramposos? Entonces ya no hay con quién jugar. Ganan más tramposos. ¿Mejor? Entonces eso significa que el mundo se acaba. Esa es la realidad. ¿Mejor? O sea, alguna vez en la historia eso casi sucedió. El Mabul. ¿Mejor? Hubo solo 8 personas, Noah y su esposa y sus 3 hijos y sus esposas, que se manejaron de acuerdo a las reglas del juego y por eso se salvaron. Pero todos los demás se destruyeron. No quedó nada. ¿Cierto? Entonces, ¿más? ¿No? O sea, pero hay una dirección divina que es superior, que es lo que llamamos la Hanagá del Ijud Elyon, ¿sí? Que todo lo que sucede al final tiene que terminar bien. No importa qué es lo que hay en el camino. El camino puede ser muy tedioso, puede haber muchas caídas, puede haber muchas situaciones complejas. ¿Qué? Pero, sí, es como... Yo puedo decir de que yo subo caja. Entonces, subir caja es como subir de abajo hacia arriba de manera directa. Pero hay otra forma de subir. ¿Cuál es? O así, o caja. Ya fue espiral. ¿Qué? ¿Mejor? Es más fácil. ¿Qué es ese espiral? Ese espiral significa, mira, no subes tan rápido. ¿Sí? A veces en el espiral uno piensa que está, ¿cómo se dice? En el mismo lugar. Mejor, que no avanza. Está divirtiendo. Que está, ¿cómo se dice? Está poniendo el acelerador en neutral, ¿mejor? Y que parece que no avanza. Que avanza, pero no avanza. Mejor. Entonces aquí es como Hashem maneja las cosas en el fondo. ¿Qué significa en el fondo? En la esencia absoluta, donde puede haber muchos problemas, puede haber muchas dificultades, puede haber mucha maldad, puede haber todo lo que tú quieras. Pero al final siempre vamos para arriba. Al final siempre vamos para arriba. No vamos arriba como el cohete que va así, pero vamos como el espiral. De a poco, ¿sí? Con más complicaciones, de a poco, paso por paso. Seguro. Yo no sé si es más seguro, pero así es. Así es. No es que sea seguro, es seguro en el sentido de que uno sabe que va a llegar arriba a pesar de las dificultades. Porque la vida es dice que la vida da vueltas. La vida da vueltas. ¿Qué significa esto? Esto significa algo muy profundo. En la dimensión anterior, el mal es mal y el bien es bien. Pero en la segunda, el mal también es bien. Porque al final de ese mal, es para bien. Es como una medicina amarga, pero que es buena para el cuerpo. O sea, en la dirección de la superficie, bueno,
castigo, recompensa, bien, mal, y fe. Pero, como decía Nahumish Gamzu, Gamzu le toba, o sea, también esto es para bien. ¿Qué significa también esto es para bien? Él vivía en la dimensión 2. ¿Sí? Los grandes tzadikim, los grandes kedoshim viven en la dimensión donde entienden, donde perciben claramente que también cuando hay problemas, dificultades, etcétera, etcétera, afilu pecados, afilu caídas, afilu terribles caídas, al fin y al cabo, eso es lo que, como dijo Ben Yehuda, eso se llama yerida letzoreja, o sea, es una caída para volver a levantarse. Es que si no se Y a veces, levanta, mejor, pero la caída misma, según esta dimensión, tiene parte en el plan divino para llegar a la meta final, que es la Geula. Y si no hay eso, no se puede llegar a la Geula. Yosef Hasadik dijo, todo esto es para bien. Hashem, todo esto es para bien. Todo lo que pasó. ¿Qué? Claro, quien vive en la verdad, la verdad revelada, no encuentra que el mal siempre sabe salir y el bien siempre Muchas veces aparentemente el mal gana, el mal tiene más fuerza, el mal tiene más poder, tiene más, más contención. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso es Bidú. Ya lo dicen en Tilín, David Amélez, hay gente que progresa, que son unos rasaí, que progresa, los que tienen dinero. ¿Cómo puede ser el tanto ese, tanto que gana y no sé qué? Entonces, Entonces, esta anagá, esta dirección, ¿sí? ¿Por qué existe en el mundo? Porque en el mundo existe un pueblo que se llama Israel y que está conectado en el pacto de manera eterna con Hashem, y por eso no siempre lo que se ve por fuera en Am Israel es lo que hay realmente en su interior. Eso es lo que todo el tiempo estamos hablando en esta época de la dimensión de Yom Kippur, de la dimensión de la esencia de Am Israel, de su conexión con Akadosh Baruj Hu. Entonces, ¿sí? La onda que nosotros no nos manejamos solamente en esa dimensión interna, pero al final esa dimensión interna es la más real que hay. O sea, esa es la más verdadera, la más potente, la más poderosa. Como el Rav Kook dice en una de sus cartas, él dice, en Am Israel hay dos partes. Una es la de la elección. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos bien o lo hacemos mal? Y la otra es de la esencia. La vejirá, el libre albedrío es cambiante. Bueno, ¿qué decido hacer hoy? ¿Bien o mal? ¿Mal o bien? ¿Mejor? Pero dice Rav Kook, hay lo que se llama la segula eloquit, o sea, la parte divina. Esa parte divina no cambia, es siempre divina. A veces puede manifestarse más, a veces puede manifestarse menos, a veces puede estar más revelada, a veces menos revelada, a veces con más fuerza y a veces con menos fuerza, pero ahí está. Y es intocable, y es eterna, y es absoluta. Y por eso, al final, no importa cuántas capas de suciedad o de inmundicia se manifiesten en el mundo, al fin y al cabo, siempre esas capas son pasajeras. Hashem también las toma en cuenta y por eso está el Ijud HaTachtón, por eso Hashem, castigo, recompensa, etc. Pero al fin y al cabo, Hashem maneja el mundo con esas capas también, para que al final lleguemos a la Geula, para que al final lleguemos al punto final. ¿Por qué? Porque siempre hay una capa tectónica, una capa esencial que está ahí siempre de manera fija, absoluta, poderosa, y nadie la puede cambiar. Esa es la capa interna, ese es el Ijud HaElión, eso es lo que llamamos la esencia superior. ¿Qué? Al final el otro día estaba estudiando precisamente lo que se dice ahora, que está ahí,
Entonces había una persona que decía, es que Hashem me ha abandonado, nos ha abandonado Hashem. Y ahí dice Hashem, no, perdóname, tú te has ido, yo estoy en el mismo sitio, no me muevo de donde estoy. Eres tú que te has ido, eres tú que tienes que venir. Y ahí es donde está el problema. Entonces, miren, yo para tratar de entender esto mejor, yo diría que es como si el mundo vive en dos líneas paralelas, constantemente. O sea, hay dos opciones. O que las dos líneas paralelas, cada una, sí, es paralela, pero nunca se junta. O que sí se junta. Entonces no son paralelas. No, son paralelas, pero están juntas. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Yo puedo elegir mi vida en el bien. ¿Qué significa que yo elijo mi vida en el bien? De que yo manifiesto en la línea externa lo que realmente es la línea interna. Eso es que las dos líneas van de la mano. Pero yo puedo elegir otra cosa. Yo puedo elegir de que una línea no va a manejarse paralelamente con la otra línea. Mejor, van paralelas, pero cada una kilo está desconectada de la otra. Ese es el hombre que decide hacer el mal en la vida. Y no quiere estar vinculado con la línea interna, con la línea esencial de la existencia. El que quiere manejarse de esa forma, entonces la vida se le va a hacer un poco más compleja. ¿Por qué? Porque él no quiere que las líneas se junten. Entonces están separadas y Hashem le dice, no, señor, usted tiene que juntarse a la línea. Entonces, si usted se va para acá, ya ¡pum!, lo empujo para acá. ¿Entienden? Eso es lo que pasa entre las dos líneas, que las podemos manejar o de una forma, con igual, una la podemos manejar y la otra la maneja completamente Akadosh Baruj Hu. Esa, ¿qué? El libre albedrío solo está en el Ijud HaTachton. En el Ijud Elyon no hay Bejira. Hashem, ¿sí? Hay dos ways. Hay el Waze para nosotros y hay el Waze para él. El Waze de él sigue. No, pero yo no quiero, yo quiero ir para otro. Tú quieres ir para otro lado. Por ahora vas a ir para acá, pero luego vas a volver para allá. Bueno, y cuando estás o sea, pero tú tienes un problema, porque cuando tú te quieres ir por otra dirección, entonces te estás alejando del Waze divino. Y eso es problemático. Pero al final, en lugar de llegar caja, vas a tener que llegar caja. Eso ya le dijo. Tú estás ahí ya. No, estás junto, mejor. Ahí estás junto, mejor. Ahí lo externo y lo interno se manejan juntos. ¿Qué? Pero es que eso es lo que le dijo a cada uno de los juegos a Misnú. Cuando le dijo, tira a lo que yo te diga, sigue recto. No te esfuerces, ni vas a tener gente que te va a empujar para la izquierda. Vas a tener gente que te va a empujar a la derecha. Tú, ni caso, ni izquierda ni derecha. Tú al centro lo que yo te he dicho. Y no mires para a ningún lado. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Ya fue. Entonces, No, solo una pregunta. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con un yudí que en realidad decimos, por ejemplo, que no tiene Olam Haba? Porque hay cosas que Jamí dicen que no tiene, pero él tiene su alma divina que no se pierde. Pero por otro lado, Jamí dicen que algunas cosas sí no tienen Olam Haba. Entonces aquí tenemos que diferenciar entre Klal Israel y los Pratim. O sea, entre Am Israel como pueblo en general, como nación, sí, durante todas las generaciones, y en los individuos particulares. La eternidad más se conecta con la generalidad del pueblo. ¿Sí? El pueblo de Israel es un pueblo eterno que puede, en el proceso de la historia, perder sus individuos particulares. ¿Sí? Pero eso también es muy difícil. O sea, Filo, un Yehudí que Bemet, muy alejado y muy pecador, pero para que pueda perder también ese vínculo con
Am Israel, con la generalidad del pueblo de Israel. Como, bueno, eso es hay asimilación, que se amiló o alguna cosa por el estilo, pero si no llegamos a esos niveles, siempre va a quedar vigente la parte interna, la parte esencial. Y eso es el nivel del Kodesh HaKodashim. Eso es el Kodesh HaKodashim. El Kodesh HaKodashim es la anagá absoluta, divina. Sí, es interesante. Tenemos que ir terminando. ¿Sí? Fíjate si está el Rab A ver si ¿bien? está el Rab ¿Sí? de Ari. ¿Sí? No, vete al general. Ustedes saben de que el Shulchan Aruch, el Rambam trae alajot del Bet HaMikdash, también trae alajot de todo, y también de estos temas, de alajot, de la construcción del Bet HaMikdash y de los kelim del Bet HaMikdash. Y él dice que, bueno, cómo se construye, cómo se hace la menorá, y cómo se hace el Shulchan, y de qué materiales, y de qué forma, y cómo se hace. Pero hay un keli, hay un utensilio, que el Rambam no habla de cómo se hace. ¿Saben cuál es? El Arón. ¿El Arón? El Arón. Pero sabemos cómo se hace. ¿Ah? Es natural. En la Torá dice de qué está compuesto, cómo se hace. Pero no cómo se Pero hace. el Rambam no trae eso en sus alajot. El Rambam dice cómo se hace la menorá, ¿sí? Yo qué sé, se perdió la menorá, entonces hay que hacer otra menorá, se perdió el shulchan, hay que hacer un shulchan, ¿cómo se hace? ¿Con qué material? ¿De qué forma? Ya fe. Entonces todos se preguntan, ¿qué le pasó al Rambam? El Rambam no sabe que uno de los kelim del Bet HaMikdash es el Arón. No se lo olvidó, a última hora se lo olvidó. Respuesta, increíble. El Rambam no habló de cómo se hace el Arón, porque el Arón no va a haber que hacerlo nunca, porque se hizo una vez en la historia y se acabó. Y no se hace más. Está ahí. Está escondido en algún lugar Está ahí. y está. Está. Y por eso, dice el Rambam, yo no hablo de cosas que no son prácticas, que no son relevantes. ¿Por qué? Porque esa es la dimensión del Aarón que estaba en el Kodesh HaKodashim, que es el Ijud Elión, que es la dimensión eterna absoluta. Todo lo demás es cambiante. La menorá, el shulchan, el mizbeach, el altar, el ketor, todo eso puede haber y puede perderse. Pero la Torá, la esencia, el Aarón, no. Pues por eso el Rambam no habló de cómo se hace el Aarón, porque el único Aarón de la historia es el que hizo Moshe, Betzalel, y de ahí ese es el Aarón que va a quedar para siempre. Dicen que está debajo de ahí. ¿Eh? Que lo escondieron debajo. ¿El instituto del templo o no? Nos dicen que lo escondieron debajo. Sí. Está escondido debajo de En un donde momento está. lo Ya fue. Entonces, esta es la dimensión del Kodesh HaKodashim. Esta es la dimensión de Yom Kippur. Y esta es la dimensión de este hombre que entraba en el Kodesh HaKodashim, que es el Kohen Gadol. Después del Shur de Rabalier vamos a continuar un poquito más. Lucas, por favor. Sí, jefe.